Gracias, diputado Alvarado Muñoz. El diputado Dani Heglin y la diputada Rosibel Ramos le ceden su espacio al diputado Luis Vázquez Castro, quien hablará hasta por 25 minutos. Don Luis. Gracias, señor presidente. Señorías, Guapin Limón. Bueno, ¿qué reflexión se ha hecho hoy en razón del tema de expropiaciones, en el tema de la terminal de contenedores de Limón, mejor denominada como TCM, Terminal de Contenedores Moín? Igual hacer referencia a las participaciones de algunos compañeros antes de ingresar al tema de la Ruta 32, un proyecto país. Voy a referirme primero a las palabras de mi compañero diputado don Jorge Arguedas, que espero que después lea las actas para que pueda entender a dónde estaba yo en ese momento cuando me llamaba y que qué estaba haciendo la fracción Caribe en torno al tema de la TCM. Quiero informarle a los costarricenses, porque los limonenses sí son del conocimiento, mi hermano Dani Heglin, Abelino, Gerardo Vargas y doña Carmen, que fui su gerente portuario por 4 años y fui un defensor absoluto de una institución que no es de los limonenses, que es de todos los costarricenses, pero que nosotros los limonenses la llevamos en el corazón. Sí, claro, fui un defensor. Le hice saber en aquel momento al señor presidente ejecutivo, don Francisco Jiménez, el daño que le estaba haciendo a esa institución. Y se lo hice saber también al señor presidente ejecutivo posterior, porque estos se fueron cediendo los campitos Alan Hidalgo, del problema que podía ocasionarle a la institución el tema del monopolio a una empresa privada, sobre todo en los buques full containers. Pero en estos temas uno tiene que ser muy objetivo, A ver, si bien es cierto, fui defensor de la institución, como también en algún momento, para bien o para mal de algunos, fui defensor de la apertura de la banca, y hoy creo que la banca nacional está mejor que la banca privada, que creí en la apertura de las telecomunicaciones. Sí, es cierto, yo creí en eso y sigo creyendo, y creo que en estos momentos el ICE está mejor. También creí que lo mejor que le podía pasar a Habdeba era que le permitieran competir por igual. Y para Jorge Arguedas, que hoy levantaba la voz, pero levanta la voz por una reacción. No, Jorge, yo levanté la voz cuando había que levantarla. Yo me paré cuando había que pararse. Debo decir que además de pararme, también uno debe ser propositivo, uno tiene que proponer. Y en la legislatura anterior, con el exdiputado Walter Céspedes, este servidor trabajó con todas las bancadas, y aquí tengo que agradecerle a todas las bancadas de la legislatura anterior. Se le buscó presupuesto a Habdeba, cuando ya todo esto se venía. Y buscamos un presupuesto de más de 60 millones de dólares, que por cierto querían esquinearlo, para que Habdeba pudiera comprar la grúa pórtica que tenía que ser instalada en el nuevo puerto 57. Y aquí levanto la voz para que tengamos cuidado. Ese puesto 57 no puede ser de 300 metros, tiene que ser de 350 metros. Estamos hablando de buques de otras dimensiones, de esloras mucho más grandes. Hablar de un puerto 57 de 300 metros es ir con un saco ya amarrado. Pero le decía a los costarricenses que me están poniendo atención, y a los limonenses y a todos mis colegas diputados y diputadas, que uno tiene que ser propositivo en el momento. Y sí es cierto
Mi contrato en Habdeba era por 7 años y me volaron la cabeza antes de tiempo, de una forma bastante bonita, ¿verdad? Me trataron con respeto. Pero yo sabía que en el fondo de todo eso era mi oposición continua a que se entregaran de esa forma los puertos, sin pensar y sin hablar de la empresa que podía ganar el proyecto de concesión de la TCM, de la terminal de contenedores Moín, sin importar eso. Hoy sabemos que la que ganó esa concesión se llama APM. Y definitivamente nosotros no podemos ser subjetivos en este tema. Sintrahab sabe que dimos la pelea, y yo no di la pelea con Sintrahab para que me dieran los votos, no, porque aquí algunos tienen que levantar la voz porque tienen compromisos políticos. Vean y como sonríe, él sabe que le estoy hablando, y mi amigo Abelino, él sabe, ¿verdad? Porque algunos, claro, tenían que estar abrazados, don Gerardo tenía que estar abrazado, él lo sabe, aquí la gente lo sabe, aquí nadie oculta nada, o sea, era un intercambio de que usted me ayuda, después yo me ayudo, esa es la lógica. Pero bueno, otros levantamos la voz por principios. Yo he hablado con mi amigo don Carlos, él sabe de qué le estoy hablando, él sabe que yo tengo principios en la defensa de las instituciones del Estado, pero también creo y fui educado con una mentalidad de empresa privada. Sí, señores, porque aquí mentira que el Estado paternalista puede sacarnos adelante. Aquí tenemos que hablar de inversión. Y yo lo que hago en este tema es dejar de ser subjetivo. Aquí hay que ser muy objetivo, pasar la página. ¿Y qué es lo que me encuentro en estos momentos? Bueno, lo que me encuentro en estos momentos es que la TCM fue entregada o ganada por licitación a la empresa APM. Todavía falta algunos permisos, por lo menos el caso de la Setena, pero si Setena da la viabilidad, aquí va para adelante ese puerto. Y no solamente he defendido a la TCM, porque fui parte de los que trabajaron en el plan maestro, y ahorita me voy a meter en el tema de la Ruta 32, porque todo esto tiene que ir amarrado. No podemos hablar de una Ruta 32 si no tenemos a los puertos de Limón, y no podemos hablar de puertos de Limón si no tenemos el aeropuerto logística internacional. Todo esto tiene que ir amarrado en lo que yo siempre he defendido desde la campaña, el triángulo de desarrollo empresarial y turístico para Limón. Porque todos sabemos que el 60% de los ingresos de nuestra provincia se basan en la agroindustria. Bueno, ahorita salió mi amigo diputado don Antonio Álvarez de Santi, que es un empresario que le ha dado mucho a la provincia, pero que la provincia también le ha dado mucho, por supuesto. Y yo siempre defenderé a esos sectores que están en ese 60%, porque le dan de comer a muchos limonenses, indistintamente que nos metamos en el análisis de fondo. Lo cierto es que el modelo económico y de desarrollo de mi provincia en ese 60% no ha funcionado. Tenemos que mejorarlo, tenemos que fortalecerlo, y eso se basa y se mejora en ese triángulo de desarrollo empresarial y turístico basado en 3 ejes. De eso les he hablado en campaña, de eso he defendido en los debates cuando estuve con mis compañeros, y siempre traté de inducirlos con la visión de desarrollo de este servidor. 3 ejes: Ruta 32, puertos y aeropuerto. Eso es lo que necesita Limón para salir adelante. Pero para terminar en el tema de Habdeba, quiero decirles que siempre he estado de la mano del desarrollo, y me parece excelente que un grupo como el Grupo Amega venga a ser un puerto de transferencia de carga, porque aquí la gente habla y habla sobre el Grupo APM, pero no toca a Amega. Estamos hablando también de una inversión de más de $1.000 millones. Estamos hablando de un puerto de transferencia que va a estar ocupando alrededor de 60 hectáreas en mar abierto, y que va a recibir buques post-Panamax, buques de gran calado y de eslora sumamente enormes,
Pero lo más importante de esto, ¿qué es? Que le van a dar a mi provincia las fuentes de empleo que en los últimos años no ha tenido y por los cuales los limonenses seguimos luchando, más y mejores fuentes de empleo, porque detrás de una fuente de empleo hay una familia segura, y detrás de una familia segura hay un niño, una niña y una familia que le llegue el arroz y los frijoles a la mesa. Pasado esto y aclarándole con todo respeto a mi compañero Arguedas, de que sí, en su momento este servidor sí se paró y sí se paró duro y eso le costó en su momento, y Dios sabe por qué hace las cosas, regresar a la Asamblea Legislativa. Aquí me he forjado en los últimos 12 años, pero siempre con esa mentalidad de empresario privado, de ayudar al empresario, de darle la mano, porque esto hay que trabajarlo en equipo. Quiero decirle al compañero diputado Fabricio que tenemos que tener claridad que en el tema de la Ruta 32 es un componente que se habla desde el cruce de Puerto Viejo de Sarapiquí hasta Limón. Y cuando digo Limón, levanto la voz y espero que quede claro a los señores y señoras diputadas que no vamos a permitir que esta ruta llegue hasta Recope. No, esta ruta tiene que entrar hasta el puerto de Limón, porque eso es lo que dice el plan maestro. Cuando estábamos trabajando en el plan maestro, cuando estuve como sugerente trabajando en el plan maestro, yo no sabía que iba a estar acá defendiendo los intereses de los costarricenses, de mis hermanos y hermanas limonenses. Dios me dio el camino y las herramientas para estar detrás de esta curul. Pero ese plan maestro se trabajó de madrugadas, que en algunos temas algunos direccionaron a su antojo o a sus intereses, es otra cosa. Pero era claro, era trasladar toda la carga de Limón para Moín. ¿Por qué? Porque la ciudad ya se insertó en el puerto de Limón. Y al insertarse en el puerto de Limón, lo que tenemos que hacer es trasladar la carga y convertir a Limón en un verdadero puerto de cruceros y una marina. Y ahí tenemos que ir. Por eso la Ruta 32 tiene que entrar hasta ese puerto. Para ayudar a este gobierno, y aquí le pido a mis compañeros de fracción de gobierno que le pongan cuidado al expediente 19.159, que fue un proyecto de ley presentado por este servidor al principio de esta legislatura, y es para crear un fideicomiso para entrarle al Surquí, para entrarle a la ruta desde el Saprissa al cruce de Puerto Viejo de Sarapiquí, pero además quedó abierta para otras posibilidades, Estamos hablando de túneles falsos, estamos hablando nuevamente de una rotulación horizontal y vertical, estamos hablando de iluminación donde se requiera, de estudios para hacer una valoración de acuerdo a la protección ambiental que entendemos y demás, a ver a dónde se pueden hacer 4 vías y por supuesto una capa asfáltica en toda esa zona. Pero además de otras posibilidades que pueden ser por Turrialba, por San Carlos, qué sé yo. Ahí está ese proyecto de ley, el 19.159, que puede ser un proyecto importante para este gobierno para terminar de resolver, porque vemos cómo el problema del Surquí es un problema serio de todas las semanas, de todos los años, y que no vienen a resolver del todo el tema del trasiego de cargas por la Ruta 32. Pasada esta página, quiero hacer referencia a la participación que van teniendo cada uno de los señores diputados y diputadas en este plenario en torno a la Ruta 32. Y voy a poner mucha atención, porque este proyecto me lo he tragado, lo he estudiado, me he comprometido, porque en este tema hay que ser serio. Don Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, ha mencionado que mientras este proyecto esté como esté, él no lo va a votar. Él hizo referencia al día 14 de octubre
y debo hacer aclaraciones en torno a no llevar a la confusión. Pero esto se hace cuando uno estudia, es que hay que estudiar. Uno no puede venir aquí a hablar sin estudiar, uno tiene que ser serio, tiene que ser responsable. Vea, cuando se refiere a planos de referencia, aquí mi compañero amigo Corella me pone atención porque ya hemos debatido sobre este tema y ya lo hablamos, ¿verdad, diputado Corella? Él confundía a don Gerardo el tema de planos de referencia, de levantamiento topográfico y del anteproyecto del proyecto de la Ruta 32. Los confunde. Mientras habla de planos de referencia, habla del anteproyecto y después habla de levantamiento topográfico. Y perdónenme, pero eso es diferente. Son temas muy diferentes. Cuando él hablaba de que cómo era posible que se hayan trabajado, no sé, 53 planos de referencia, sin hacer un levantamiento topográfico, que eso no era posible, y que ahora esos planos de referencia van a ser los posibles planos o con los planos que se va a trabajar el anteproyecto. No, no es así. No se confundan, señores diputados y diputadas. Señorías, no se confundan. Yo les pido a ustedes que pongan atención a lo que les voy a decir, porque finalmente es a ustedes a los que les va a corresponder votar. Los planos de referencia es eso, exclusivamente, una referencia para poder realizar cálculos de costos de la obra. Esos planos que se trabajaron de referencia es para tener un monto cercano, y más adelante les voy a hablar de los montos y cuáles fueron las empresas que se cotizaron y demás para que se determinara cuánto costaba la obra. Para poder decir hoy que esa obra vale 495 millones de dólares, se requerían de esos planos de referencia. Pero no confundamos planos de referencia con el levantamiento topográfico. A ver, esos planos de referencia sirvieron para eso, para hacer un cálculo de la obra. Ahora bien, sí es cierto, y por eso este servidor presentó la moción de posposición apoyada por todos los jefes de fracción, apoyada por mis hermanos y hermanas de Limón, don Avelino, don Dani, don Gerardo, doña Carmen, porque esos 4 meses eran importantes para proceder a hacer el levantamiento topográfico, porque sí es cierto, no había un levantamiento topográfico. Por eso no confundamos, vamos en orden. Una cosa son planos de referencia para tener una determinación del valor de lo que podía costar esa obra, y otra cosa es el levantamiento topográfico. Bueno, ¿quién más? Aquí me lo dice mi compañero que sí sabe de eso. Un ingeniero connotado, Humberto Vargas, él sí sabe de lo que estoy hablando. Y más bien le agradezco que usted me corrija, don Humberto, y si le puedo dar la palabra, agarre la palabra cuando termine esta participación para ver si yo cometí un error, porque usted sabe de lo que estoy hablando. Ahora bien, ese levantamiento topográfico sí sirve y sí es necesario para realizar el anteproyecto del proyecto de la Ruta 32, ahí sí. Y para que vean ustedes que si era necesario, aquí muchos levantaban el micrófono y hablaban, es que qué barbaridad, que los cambios que se van a hacer en la Ruta 32 por indemnizaciones no van a alcanzar, y que el trasladar el oleoducto de Recope va a costar tanto, y que trasladar los servicios públicos va a costar tanto. Estaban hablando paja. ¿Por qué estaban hablando paja? Porque no es con los planos de referencia que se puede saber cuánto iban a costar esas obras. No, era con el levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico, para que estemos claros, es una fotografía aérea que se hace de toda la ruta, y con ese levantamiento topográfico ahí sí podemos tener una línea para poder determinar si el oleoducto de Recope hay que trasladarlo o no hay que trasladarlo. ¿Cuántas indemnizaciones vamos a tener que hacer a lo largo de la Ruta 32? O si no vamos a tener que hacer ninguna.
si hay que trasladar servicios públicos o no hay que trasladar servicios públicos. Eso, y para eso sirve el levantamiento topográfico. Bueno, aquí debemos ser contundentes. Cuando a mí se me da la palabra, se me da la palabra. Cuando yo doy la palabra, yo la doy. A mí mi padre me enseñó que al toro por los cuernos y al hombre por la palabra. Así me enseñó mi padre. Esa es la verdad. Por eso cuando yo he levantado la voz, que a algunos aquí se les cae la palabra, y eso no está bien, no está bien, lo hago con respeto. Pero es que a nosotros lo último que nos llevamos de este plenario al final de los 4 años es nuestro apellido, nuestro nombre. Y eso no puede estar en juego. Y esto lo digo por una razón. Procedimos a darle a este gobierno 4 meses. 4 meses para que pudiera hacer el levantamiento topográfico. Y este gobierno, a través del ministro del MOP, don Carlos Ignini, tenía y debía presentar este levantamiento topográfico a la empresa Check el 15 de octubre. Y hasta donde tengo entendido no lo ha entregado. Entonces, así como en algún momento levanté la voz porque les voy a recordar, dicen que la palabra en un señor diputado o una señoría es como el traje de etiqueta. No siempre tiene que andar bien mojado. Y por eso aquí yo he dicho que a algunos se les ha caído el traje de etiqueta. Bueno, yo no esperaría que ahora Ignini, después de lo que le hemos dicho, después de lo que yo he conversado con él, se le vaya a caer el traje de etiqueta. Yo esperaría que no. Y le pido al señor ministro del MOP que envíe lo antes posible esos estudios de referencia, porque esos estudios de referencia sí son necesarios para realizar el anteproyecto. Esos sí son necesarios. No, don Gerardo, no son los planos de referencia. Y como a mí, mi compañero Humberto Vargas siempre me dice, Luis, vea, hay que estudiar. Yo le hago caso a Humberto. Entonces me metí, y como yo no soy ingeniero, sí lo coché un poquito y le pedí información, pero además me puse a estudiar. Investigación de conceptos, planos de referencia, cualquier punto, línea o superficie que se emplea como referencia para medir alturas, también llamado dato, nivel de comparación o plano de referencia. Esos fueron los 50 y resto de planos que dijo mi compañero Gerardo Vargas. Los mapas topográficos, a diferencia, utilizan el sistema de representación de los planos acotados, mostrando la elevación del terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto del plano de referencia, denominados curvas de nivel. Estoy muy alto, ¿verdad, Humberto, en estos conceptos? Como en este caso la única forma de calcular los costos, precio y plano de ejecución eran con esos planos de referencia. Esos planos de referencia también los utilizaron ellos, los utilizó el Estado para prever. ¿Y por qué decir que en 8 meses se va a tener un diseño y que en 8 meses se va a tener el anteproyecto y que la construcción va a durar 34 meses, además del cálculo del valor de la obra? Para eso eran los planos de referencia. Quedando claro a las señorías los conceptos que tenemos que ir entendiendo para poder en el momento adecuado dar la votación por ese proyecto país, les informo que yo sí voy a poner mucho cuidado a la participación de cada uno de ustedes, porque entre todos nos vamos a ir apoyando. Y si alguno de ustedes tiene dudas, y por eso le pido a don Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio,
que las dudas que él pueda tener las diga ya, porque esas dudas pueden ser mis dudas, pero necesitamos mandar a preguntar hoy. Lo que no se vale es que el día que tengamos que votar digamos que no vamos a votar porque tengo dudas, cuando aquí ha habido más que tiempo para analizar esas dudas. Termino, señor presidente, señorías, informándoles de que me embarqué ahora con un tarjetazo y compré esto, porque era tantas las hojas de este anteproyecto. Ya estoy rajando. Me lo trajo el niño Dios, ahora para el 24, me hizo un regalito adelantado, con un tarjetazo. Pero ¿sabe por qué? Porque de verdad este tema es de responsabilidad, porque el contrato de este proyecto es muy grande y el empréstito hay que verlo con responsabilidad. Por eso voy a estar haciendo un análisis de la participación de cada uno de ustedes, con todo respeto, para el bien del proyecto de la Ruta 32. Muchas gracias, señor presidente, señorías, pueblo de Costa Rica, gracias, Limón. Gracias, diputado Vázquez Castro. Continúa en uso de la palabra el diputado Franklin Corella Vargas. Don Franklin, 10 minutos.